Bien, lo segundo que queremos trabajar, ¿no?, en este tema de la problemática es ver que cómo nos acercamos a otra problemática social y es toda la realidad de que este joven vive en una cultura postmoderna, ¿no? Así que esta es otra de las características, pero bueno, lo he querido poner aparte porque no sé hasta qué cierto punto es una categoría para entender la totalidad de la realidad del joven latinoamericano. Ahora, recordemos, ¿no?, que es la posmodernidad. ¿Okay? Uno puede identificar tres grandes momentos de la humanidad y vamos a definirlas de esta manera, ¿no? Tres grandes momentos. La sociedad premoderna, o conocida como la Edad Media. Hay algunas películas que de repente ustedes han visto que lo traslada al mundo premoderno, a la Edad Media. Por ejemplo, Corazón Valiente, ¿no?, ¿se recuerda? En Nombre de la Rosa, ¿vieron la película? ¿No? Todas esas películas que te trasladan a la Edad Media, o también conocida como la sociedad feudal. ¿Ok? Es un primer gran periodo de la humanidad. Luego entramos a un segundo periodo, que es lo que se llama la modernidad. La modernidad. Y la modernidad aproximadamente se origina con la revolución industrial, ¿no? Y recuerden más o menos en qué año fue la revolución industrial. Hay varios eventos importantes que inauguran la modernidad. La revolución industrial. ¿Qué más? La revolución francesa. ¿No? Estamos hablando más o menos del siglo XIX, 1869 más o menos, ¿no? Entonces, donde se inicia lo que se conoce como la modernidad, ¿no? Empiezan los procesos de industrialización, ¿no? Empiezan los nuevos pensamientos, las nuevas ideologías, ¿okay?, en lo que se llama la modernidad. Y otros entonces ubican una tercera etapa, que es la que estaríamos viviendo hoy, que llaman la edad postmoderna, ¿no? Y muchos piensan que la posmodernidad básicamente se inicia con la caída del muro de Berlín. Y estamos hablando básicamente del año 1989 más o menos, ¿no? 1989, más o menos por ahí, o sea que es algo relativo, es reciente, ¿ok? Reciente. O tendríamos más o menos desde la entrada plena de la posmodernidad, pues unos 30, 40 años, ¿ok? Entonces, muchos llaman a ese como el gran acontecimiento que inaugura la posmodernidad, la caída del muro de Berlín, ¿ok? Muy bien, es bueno tener esto a grosso modo, porque cada una de estas etapas estuvo marcada por ciertos énfasis, ¿no? Por ejemplo, en el mundo premoderno, ¿ok?, podríamos decir que la identidad es así. Yo creo, luego existo, ¿no? Y aquí pues la religión, sobre todo la religión católica, dominaba totalmente el mundo. La religión católica era la que determinaba que existía, que no existía, que era bueno, que era malo, en que había que creer, en que no había que creer, ¿ok? La religión ocupaba la totalidad de la experiencia del mundo y de la vida humana, ¿no? Yo creo, luego existo. En cambio, aparece la modernidad y se produce un gran cambio en la modernidad.
Y ya no yo creo, luego existo, ahora es yo pienso, luego existo, ¿no? Y aquí ya no es la religión, sino es la ciencia la que determina qué existe, qué no existe, qué es bueno, qué es malo, en qué hay que creer y qué no hay que creer, ¿no? Entonces, y por supuesto, a nivel religioso, si la religión católica fue la que respondió mejor al mundo premoderno, ¿ok? Aquí fue el protestantismo quien respondió mejor. Quien respondió mejor a la realidad del mundo. Cuando, por ejemplo, el protestantismo no tuvo ningún problema de utilizar los avances científicos como la imprenta. De ahí que las primeras Biblias que Lutero tradujo se reprodujeron a través del uso de uno de los avances tecnológicos. En cambio, la Iglesia Católica siempre tuvo problemas con los avances científicos, siempre los vio como una amenaza a su fe. En cambio, el protestantismo se subió, ¿no?, sobre los avances científicos tecnológicos. ¿Ok? Muy bien. Pero si antes la religión tenía el monopolio de lo que existía y de lo que no existía, de lo que era bueno y lo que era malo, y luego la ciencia, aquí ya no es, aquí el elemento de identidad es yo siento, luego existo. Yo siento, luego existo, ¿no? Miren, de yo creo, luego existo, a yo pienso, luego existo, el joven posmoderno con el que tenemos que lidiar define lo bueno y lo malo a partir de lo que siento. ¿Qué es bueno? Lo que me hace sentir bien. ¿Qué es malo? Lo que me hace sentir mal. No me importa ni lo que diga la ciencia, ni lo que diga la religión. ¿Ok? Entonces, les doy un ejemplo. Miren cómo en el pasado, por ejemplo, sobre la problemática de la homosexualidad, tanto la religión como la ciencia éramos aliados. ¿Ok? La religión decía que era pecado, las ciencias de la psicología decían que era una disfunción sexual. En el fondo es lo mismo. O sea, no había que ser cristiano para estar en contra de la homosexualidad. Bastaba ser un hombre de ciencia para estar en contra de la homosexualidad. ¿Ok? Pero en el mundo postmoderno, si me hace sentir bien y no le hace daño a nadie, está bien. Y si me hace sentir mal, está mal. ¿Ok? Entonces, así básicamente define el joven postmoderno. Y aquí entonces, ¿qué cosa va a tener un rol protagónico? La música. Porque la música tiene el poder de hacernos sentir, ¿no? ¿Y quién va a ser su profeta? El artista. Sobre todo el rockero. Depende de la cultura. Bueno, depende de qué tipo de música, pero en general, ¿no? Porque fue la primera música como asociada a los jóvenes, a la cultura juvenil. ¿Ok? Entonces, el artista va a ser el nuevo profeta. Y ellos, a través de lo que el artista diga en sus canciones, van a determinar qué es bueno, qué es malo, en qué creer, en qué no creer, ¿no? Y ha sido tan poderoso que ustedes pueden darse cuenta cómo en el mundo, una de las características del mundo postmoderno es que ha musicalizado la vida cotidiana. O sea, un joven no puede vivir sin escuchar música, ¿no? Y uno lo puede ver, pues, ¿no? Claro, o sea, se ha musicalizado la vida cotidiana y se ha privatizado, ¿no? Ahora con sus iPod, cada uno puede escuchar la música que quiere. Antes, al menos, estábamos obligados a que la música sea una experiencia social, porque todos teníamos que escuchar la misma música, ¿no? Y fíjense entonces que ahí podemos entender también cómo hoy en la cultura evangélica esto que es un fenómeno de la sociedad en general también es una característica de la espiritualidad del joven evangélico. Así que el joven evangélico no puede vivir sin escuchar música cristiana, ¿no?
Y eso, pues claro, ha permitido pues, el enriquecimiento y la construcción de grandes imperios musicales, tanto seculares como cristianos, ¿no? Por esa musicalización de la vida que ha vivido el fenómeno postmoderno. Entonces, es bueno entender esta realidad. Ahora, ¿por qué se la comparto? ¿No? Miren que cada uno de ellos tiene un aporte en la construcción de la espiritualidad. Por ejemplo, si tú vas a una misa católica, ¿cuál es el elemento central en la misa? ¿Qué es lo más importante que ocurre en la misa? ¿El credo? La Eucaristía. Muy bien. Ok, el momento en el que por el poder del sacerdote, por el poder que ha recibido, imagínense, para que vean qué importante es el yo creo, por el poder que ha recibido tiene el poder de transformar el vino en convertirlo en sangre. Ahora, pero no es metafórico ni simbólico, literal. Y convertir la hostia en ¿qué? En pan. Bien, yo admiro a mis amigos católicos cuando participan de la misa y en ese momento de la misa, porque yo no creo que haya un nivel de mayor fe que ese. Porque cuando tú te acerca la hostia, ¿no? Entonces dicen, pero no es hostia, es el cuerpo de Cristo. Pero se ve como hostia. Pero no es hostia, es el cuerpo de Cristo. Pero huele a hostia, pero no es hostia, es el cuerpo de Cristo. Pero sabe a hostia, pero no es hostia. Oye, hay que tener una fe, porque va totalmente en contra de la ciencia y en contra de mis sentidos. Porque mi sentido de la vista, mi sentido del olfato, mi sentido del gusto, ninguno avala que sabe a sangre o sabe a carne humana. Pero el católico que participa lo cree. Oye, muy bien. Al final la fe, no la ciencia. La ciencia sigue diciendo que es hostia y la ciencia sigue diciendo que es vino. Mis sentidos me siguen diciendo que es hostia y que es vino. Pero la fe lo convierte en ¿qué? ¿Y qué prima? La fe. Es una herencia del mundo medieval que hasta ahora se sigue practicando en las iglesias católicas. ¿Okay? Pero eso ocurre ¿dónde? ¿Dónde ocurre la transustanciación? Miren, lo central en la misa es una mesa. ¿Se han dado cuenta? Ahí ocurre lo más importante, en esa mesa. Vino la Reforma Protestante y sacó la mesa. ¿Y qué puso en el centro de la iglesia? El púlpito. Y ahí ocurre lo más importante en el culto protestante. Y es que la predicación. Y la predicación, ¿no? Ya se dan cuenta por qué para el hombre de la modernidad la misa no era atractiva, porque le pedían que fuera en contra de su razón. Pero en cambio en el púlpito los predicadores eran teólogos, filósofos, los mensajes altamente racionales, lógicos, bien construidos, bien académicos. No es como diría que cualquier loco se puede parar a predicar en un púlpito, no, ahí era bien estructurado, bien racional, sostenidos con la ciencia y la experiencia de aquel tiempo. Entonces, de la mesa al púlpito. Y en las iglesias postmodernas, ¿saben qué está en el centro? La batería. ¿No? Y aún el púlpito se ha vuelto transparente para que podamos ver la batería. Casi tú dirías, si tú quieres saber en qué tipo de iglesia estás, dime qué está en el centro del altar. Si en el centro del altar hay una mesa, estás en una iglesia medieval donde se enfatiza mucho la fe. Si estás en una iglesia donde el púlpito es el centro, ¿ok? O en una iglesia donde el púlpito se volvió transparente para ver la batería que está atrás en el centro. ¿Okay?
Entonces, ¿pero qué iglesia es la que mejor ha respondido a esta realidad posmoderna? Las iglesias, en sociología la llaman comunidades emocionales, que son las iglesias de corte pentecostal, carismática. Las iglesias de corte pentecostal y carismática, ¿no?, son las que mejor han respondido a la realidad del mundo porque le han dado la bienvenida a la emoción, ¿no? Imagínate que ni aquí la emoción era bienvenida, ¿no? Por ejemplo, ellos han convertido el culto en una fiesta, hasta donde el cuerpo es bienvenido a participar, ¿ok?, y a celebrar. Entonces, han respondido mucho mejor a esta realidad de la emoción y el sentimiento, porque el culto carismático, el mundo pentecostal fue como el preludio, pero quien realmente caló profundo y respondió profundo a la realidad posmoderna han sido las iglesias carismáticas. Creo que en sociología se conocía como comunidades emocionales, ¿no? Comunidades emocionales. ¿Okay? Y entonces, aquí ya pueden comenzar a entender los grandes cambios que están ocurriendo en la realidad de los jóvenes postmodernos. ¿Okay? Fíjense, ¿por qué entender estos cambios? Porque estos cambios en los países donde se crearon, que fueron Estados Unidos y Europa, pasar de la época premoderna a la moderna, años y años, 500, 1000 años, cambios lentos y progresivos. Pasar de la modernidad a la posmodernidad también, cambios lentos. Pero en América Latina, nosotros hemos importado estos conceptos. ¿Okay? Y cuando uno ve América Latina, realmente lo que ve es, mira, ni siquiera terminamos de vivir la premodernidad y nos cayó la modernidad. Ni siquiera terminamos de vivir la realidad de la modernidad y nos cayó. Yo lo que creo es que en América Latina estas tres realidades conviven. Un ejemplo, tú vas por alguna carretera o alguna pista latinoamericana y tú puedes ver esas tres cosas. Por un lado, tú vas por el norte o cualquier lugar, tú puedes ver todavía una carreta tirada por un burro, por un caballo llevando carga. Ese era el sistema de transporte del mundo medieval, una carreta tirada por caballos, ¿no? Al lado tú puedes ver un automóvil Ford norteamericano de la década de los 70 y los 80. Yo no sé cómo hacen los mecánicos de aquí en América Latina para hacerlo caminar todavía. Y al lado tú puedes ver una Lamborghini, ¿no? O el carro de la posmodernidad, que es, me dejo entender, un 4x4 japonés, último modelo, con la última tecnología, full equipo, que es el auto de la posmodernidad. ¿Ok? Y los tres caminan por la misma vía. Yo creo que esa imagen recoge mejor lo que está pasando en América Latina. ¿Ok? Por eso les digo que posmodernidad solo, tal vez sí España, Suiza, países nórdicos, Canadá, ya lo premoderno y lo moderno casi ha desaparecido. Pero en América Latina, todavía, por ejemplo, en la cultura de la pobreza, para entender la cultura de la pobreza hay que usar categorías premodernas, ¿no? Todavía hay sectores donde los valores de la modernidad siguen imperando. Ahora, ¿quiénes son los que más han venido de la cultura postmoderna? Los sectores medios altos. También los sectores medios altos, ¿no?, de las élites económicas del Perú o de América Latina en general, son los que más influenciados
y más plenamente vive la cultura posmoderna. Porque para vivir la cultura posmoderna hay que tener dinero. Esa es la diferencia. Por ejemplo, ¿no? Yo siempre digo cuál es la diferencia entre ser homosexual y ser gay. ¿Sí? ¿No? Homosexual. Y un amigo viene y me dice, Ale, yo soy gay. A ver, un poquito. Vamos a ver si eres gay y si es verdad. ¿No? A ver, ¿tú vives en una de las zonas más ricas de Lima? No, pues yo vivo aquí en el cerro Pancón, allá arriba en la punta. Ok, muy bien. ¿Tú tienes un automóvil 4x4, último modelo? Ay, con la puta me subo ahí a la combi, ¿no? Esas Orión todavía. ¿Ya? Ah, le digo, muy bien. ¿Tienes una tarjeta de crédito Black, platino? ¿Qué tarjeta de crédito? Me dice, hola, justo rayando con el sol para el micro, ¿no? Ah, bueno, y una vez al año puedes ir a una de las playas de South Beach, ¿no es cierto? De las playas de los gays, donde se reúnen ellos. No, con la puta voy a San Bartolo, ¿no? Y eso. ¿Okay? Yo le digo, bueno, discúlpame, tú no eres gay, tú eres homosexual. Porque gay es la palabra posmoderna. Homosexual es la palabra de la modernidad. ¿Okay? Pero para disfrutar la cultura gay, y las mismas comunidades homosexuales son bien discriminadoras entre ellos. Bien discriminadoras. O sea, por un lado piden que no lo discriminen, pero entre ellos se discriminan de una manera brutal. ¿Okay? Y el gay con dinero no se relaciona con el homosexual pobre. ¿Okay? Entonces, porque para vivir la cultura gay, esa que nos transmite Sony, nos transmite Glee y todo eso, hay que tener dinero. Si tú no tienes dinero, no puedes disfrutar la cultura gay. Entonces, eso marca grandes diferencias, ¿okay? Entre nosotros y los otros. Entonces, hay que entender esta problemática, ¿okay? Para tratar de ubicar a los jóvenes. Miren la realidad latinoamericana, ¿no? Por ejemplo, miren, como somos premodernos, modernos y posmodernos. Yo digo, en política, todavía nuestros gobiernos son bien premodernos. Miren el caso peruano. Primero tuvimos a Alan García. Y Alan García decía que era el rey. Y cantaba Yo soy el rey. No lo recuerdan seguro en esa faceta. Luego vino Fujimori. Y Fujimori se creía el emperador. Luego vino Toledo. Y Toledo se creía el descendiente del Inca, ¿no? Y ahora Toyata nos quiere gobernar como si fuera el general y todos sus soldados. Porque en el mundo premoderno el caudillismo es la manera. Era el sector feudal. Y él pensaba que su feudo era su chacra, donde él podía hacer lo que le daba la gana, ¿no? Donde la gente tenía, los ciudadanos, la gente tenía una ley, pero el rey, esa ley no era para él. ¿Okay? Entonces, en política nos manejamos, miren, Evo Morales, tenemos a, ¿no es cierto? Cuellar, Maduro, todos gobernando como si fueran dictadores, ¿no? Con un estilo totalmente autoritario. Eso es impensable, me debo entender, en Suiza, en Alemania, países democráticos, o sea, tener este tipo de líderes, no. En política somos premodernos. Pero sobre un manejo político premoderno queremos construir una economía moderna, de libre mercado, de libre competencia, ¿no? Queremos construir una economía moderna, ¿ok? Y se nos dice que bueno, el único modelo. Y sobre una economía moderna tenemos medios de comunicación por modernos, ¿no? Entonces, y es en esa problemática en donde debemos que trabajar. Y nos trae grandes desafíos, yo quiero en el trabajo juvenil. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de entender y comprender, ¿no?
necesitamos en el ministerio juvenil es compromiso. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que los jóvenes se comprometan con Dios, se comprometan con la iglesia, se comprometan con el servicio? Compromiso. Y en este mundo también es cierto. ¿Okay? Yo diría que compromiso es la mala palabra del posmoderno. O sea, el posmoderno no se quiere comprometer con nada, ni con nadie, más allá de sus propios proyectos personales. Ese es el posmoderno. Pero a la vez, yo creo que nosotros estamos lidiando con un concepto de compromiso que surge en la modernidad. ¿Ustedes saben quién era el modelo de compromiso en la modernidad? Rambo. ¿Recuerdan la película de Rambo? Rambo era el hombre que reflejaba y encarnaba el concepto de compromiso de los 80, de los 90, donde surgen sus grandes películas. Nadie mejor que Rambo para explicar el compromiso. ¿Y qué compromiso? ¿No? Amor al país, su nacionalismo, su entrega, su disposición al sacrificio último, su lealtad hasta el final. ¿Qué modelo de compromiso realmente? Pero ¿cuál es el problema de Rambo? Que Rambo nunca ríe. ¿Lo has visto alguna vez reír a Rambo? Bueno, en sus películas, cuando representa a Rambo. Cuando representa a Rambo, ¿lo has visto reírse? Nunca. ¿Me dejo entender? Y entonces no hay lugar para la alegría en el compromiso tal como se construye en la modernidad. En cambio, este modelo de compromiso, de sacrificio, entonces aquí era, ¿no? Niégate a ti mismo, toma tu cruz, ¿no? Y eso eran los textos pues, que enfatizaban. Ya no sintonizan con el posmoderno. Y también necesitamos retomar otros textos, porque el posmoderno se compromete desde la alegría. El posmoderno se compromete desde el gozo, desde el disfrute, ¿okay? No desde el ascetismo y de la renuncia extrema, como era el moderno. Por eso tal vez palabras como las que dicen, hablando de Jesús, dice, y por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Miren cómo Jesús construye un compromiso desde el gozo. Por el gozo puesto delante de él, que era el gozo de saber que la cruz era el medio para volver a la casa de su padre, donde hay alguien que lo esperaba, que lo amaba, ¿no? El gozo. Entonces, al posmoderno le encanta la fiesta, y ha convertido el culto en una fiesta, ¿no? Fiesta, luces, ¿no es cierto? Música, y danza, y baile, emoción, sentimiento, ¿no? Realmente. Y ese ha sido el impacto por lo cual todavía mantiene un atractivo al joven posmoderno, ¿no? Muy centrado en la emoción y el sentimiento, y ha puesto la música como un elemento central de su espiritualidad. ¿Okay? ¿Cómo construimos compromiso? Miren, yo tengo hay un grupo de amigos católicos. Ellos se reúnen todos los sábados como amigos en una casa. Y, de acuerdo a la espiritualidad católica, pues, bailan, disfrutan estar juntos como amigos, se toman sus chelitas, ¿no? Bromean, realmente lo pasan lindo, esa onda noche. Pero es el mismo grupo. Tú lo vas a ver el domingo en la mañana, en una parroquia muy pobre, en una zona marginal de Lima, sirviendo a los niños más pobres de esa parroquia. ¿Qué pasó? Ellos tuvieron la capacidad de hacer que la fiesta continúe. O sea, esa fiesta que se inició el sábado continúa el domingo, pero en otro formato, en el formato de servicio. El gran problema de la espiritualidad evangélica es que tenemos fiesta, pero no hemos aprendido a que esa fiesta continúe en compromiso, servicio y sacrificio, ¿no? Entonces tenemos fiesta, pero sin
Pero ¿cómo logramos que la fiesta latinoamericana, la fiesta espiritual de una comunidad carismática, la fiesta cuando nos reunimos y cantamos y alabamos y saltamos y brincamos y la pasamos bien y queremos que la música no pare y queremos cantar hasta caer muertos? No es matar la fiesta, no, es que la fiesta cobre un nuevo rostro en compromiso, en sacrificio. Y ese es, por ejemplo, uno de los desafíos. Por eso nuestra lectura de la Biblia cambia. El énfasis en el poder está seguir a Jesús como aprendí. No en tomar la cruz, no en llégate a ti mismo, vende todo lo que tienes. No. Seguir a Jesús. Y por el gozo de seguirle, tomaremos todas las cruces que sean necesarias, ¿no? Venderemos todo lo que sea necesario, ¿okay? No tendremos todo lo que sea necesario por el gozo de seguir. Entonces, ese es, por ejemplo, otro gran desafío, ¿okay? en este campo. Por ejemplo, una de las cosas que a través de los teléfonos inteligentes y todo eso, y el chat, y el Facebook y todo eso, yo me estoy dando cuenta cómo esta generación está perdiendo la capacidad de hablar cara a cara y mantener una conversación, como de mis hijos. Pero tímidos no son, hermanos. Ponle el Facebook adelante. Miren, había una de las primeras parejitas del salón de mi hijo, ¿no? Un chico y una chica, 13 años creo. Se supone que eran enamorados, algo así, ¿no? Oye, cuando estaban juntos, físicamente, ni se miraban, ni se hablaban, como si no existieran el uno al otro. Pero yo un día leí el Facebook de este chico, las cosas que le escribía a ella. Que yo te amo, que yo te quiero, que tú eres lo más especial de mi vida. Oye, se volvía poeta, escritor. Este chico no es tímido. ¿Ah? Y entonces era una relación de Facebook. Porque, claro, la ventaja del Facebook es que tú te puedes editar. Puedes pensar bien lo que dices. Entonces, si no te gustó algo, lo retiras, lo reescribes. Tú ves cómo sale el producto final antes de soltarlo y lo mejoras. En cambio, las palabras orales, en la cuestión cara a cara, cometemos N errores, decimos palabras que quisiéramos no haber dicho, ¿no? Entonces, no sabemos qué decir, no tenemos el tiempo para pensar, ¿no? Quisiéramos ser como la serie, pero donde una de las cosas que me impacta de la serie y las películas es cómo todo el mundo sabe qué decir en el momento preciso. Claro, pero son guiones. En la vida real, no, metemos la pata, la embarramos, no sabemos qué decir. Entonces yo creo que, claro, a esta generación le está costando más interactuar así. Porque están interactuando más, ¿no? A través de entonces, por supuesto, nosotros llamaríamos timidez a eso. Pero no es timidez. Es que no han desarrollado esas habilidades. Porque se están socializando a través de Internet. Habilidades sociales, ¿no? ¿Ah? Son habilidades sociales. Y bueno, yo pienso que habría que incorporar esos medios, ¿no? Por ejemplo, una vez, claro, yo también uso la Biblia de libros, ¿no? Pero, por ejemplo, utilizar los teléfonos inteligentes que casi todos tienen en el culto, ¿no? A los concursos de, no sé, puede ser encontrar versículos bíblicos más rápido, ¿no? Poner juegos. Por ejemplo, una vez fui a una reunión de jóvenes y jugaban Play, competían en Play, ¿no? Y al final yo competí, acá un Play ahí en pantalla gigante y todo, jugando, muy alto, un juego, pero al final salió el pastor y dijo, bueno, qué pena que solo tenemos que premiar a uno, ¿no? Porque normalmente cuando los hombres juegan solo hay uno que gana. Pero yo quiero hablarles acerca de un nuevo juego, donde todos podemos ganar, que es el juego del reino de Dios.
a la diferencia de la lógica del juego del reino de Dios, de la lógica del juego en el mundo secular. ¿Okay? Entonces, es una posibilidad, ¿no? Etcétera, etcétera. O comunicarte con los chicos, tú estás ahí, a ver quién me manda este mensaje más rápido, ¿no? O sea, hay que incorporar eso, ¿no? En vez de, y ayudarles. Pero lo lindo fue que les mostraron a los jóvenes propuestas de cómo usar el Facebook de manera más edificante, de manera más sabia, ¿no? Cómo usarlo, por ejemplo, para acompañar pastoralmente, cómo usarlo para evangelizar, cómo usarlo, ¿no? Para palabras más positivas, más afirmadoras, ¿no? Yo estoy contigo, o sea, en vez de solo, pues, condenar o criticar, sino lanzar propuestas de buen uso, ¿no? Yo creo que es muy importante incorporar en nuestros programas. ¿Ya? ¿Ok? Cuando uno tiene en cuenta la realidad dura en que viven los jóvenes en América Latina, ayer, el sábado, muchos jóvenes tienen que sobrevivir. Y fíjense cómo cada vez diversión está asociado a consumo. Un joven entra en un centro comercial y el centro comercial le grita: para divertirte hay que comprar, para divertirte hay que comprar. ¿Ok? Claro, no parece así, pero se lo gritan desde las vitrinas. Es de la lógica que prima en un centro comercial. Pero ¿qué pasa con esa gran cantidad de jóvenes que viven en contextos de pobreza y que no pueden comprar para divertirse? ¿Qué les queda? Le quedan dos cosas que todavía son grandes. Le queda la fiesta del sábado por la noche, ¿no es cierto? Y le queda el sexo con la enamorada, que al menos hasta ahora no cobra, ¿no? Parece que alguna van a comenzar a cobrar. Y entonces, ¿pero cuál es el gran problema? Fíjense entonces, ¿cuál es el discurso de la iglesia sobre la fiesta y sobre el sexo? Maníaco, es pecado. Los jóvenes latinoamericanos los dos únicos espacios de alegría y de disfrute me los quieren quitar todavía. Pase pues, ¿no? ¿Saben por qué no es tan atractivo? ¿No es cierto? Porque los dos únicos espacios de alegría y disfrute que le quedan, que son la fiesta y el sexo, nosotros decimos que es pecado. ¿Ok? Pero, a la vez, el gran problema es que los jóvenes entonces están descubriendo su sexualidad al tener relaciones sexuales, pero totalmente divorciada de la afectividad. O sea, ya el sexo no es una manera de decirle a alguien yo te amo. El sexo es una manera desesperada de buscar un poco de placer en una sociedad que se los niega. A través de los canales ilícitos como la educación, el trabajo, ¿no? Entonces no es solamente, como bien tú has dicho, no es solamente acercarse a condenar, es decir, es pecado, está mal, a Dios no le agrada, no, que muchas cosas que pasan ahí están mal. Pero si no desarrollamos una lectura social de los hechos, no vamos a tener una actitud pastoral comprensiva de las situaciones que están pasando, ¿no? Y de lo trágico que es descubrir la sexualidad divorciada de la afectividad, que es lo que está pasando en los jóvenes hoy. Por ejemplo, nosotros podemos ver a un joven bailar el perreo, inmediatamente, no, ese baile es del diablo. Pero, ¿cuál es el problema social ahí? Que un joven está lleno de energía. ¿Tú te imaginas la energía que hay que liberar para bailar el perreo? No sé, uno nunca ha bailar el perreo, yo no lo he hecho, pero yo de verlo nomás, yo no creo que haya un baile más difícil que eso, ¿no? Y que uno termine pero empapado, porque la cantidad de energía y de fuerza física es brutal, ¿no? Es que el joven está lleno de energía. Y si la sociedad no canaliza esa energía a través de la educación, a través del deporte, a través de opciones sanas de vida, él va a encontrar su manera de desfogarla. El perreo es uno, ¿no es cierto? Entonces, pero se dan cuenta que aún las cosas más individuales
que podemos condenar como pecado, tienen una problemática social. Entonces, nuestros jóvenes no son incorporados en la sociedad, sus energías no son utilizadas por el Estado y por la sociedad de manera constructiva. Entonces, ellos van a encontrarse de manera de liberarla de todas maneras, porque nadie se va a quedar con esa energía adentro. Y esa es una opción frente a no opción. Entonces, todas esas cosas, no hay cosa que sea totalmente personal. Responde a una problemática social. Y podríamos ir examinando una tras otra, tras otra, tras otra, ¿no? Y entenderla es importante. ¿Okay? La iglesia está tratando de hacer misión en un mundo postmoderno con categorías teológicas construidas en la modernidad. Estamos tratando de hacer misión en medio de la cultura gay, con presupuestos construidos para responder a la realidad de la homosexualidad. Ese es el problema en serio. O sea, todos nuestros conceptos acerca de la problemática de la homosexualidad se construyeron en el mundo de la modernidad. Pero estamos tratando de hacer misión en el mundo postmoderno, en una realidad nueva y diferente, pero con categorías construidas en la modernidad. Y ese es otro problema serio que encontramos. Por eso, seminarios como estos de reflexión, de ayudarnos a contextualizar, ¿no?, la palabra eterna de Dios, es muy